¿cuál es la mayor felicidad que un niño puede tener? Ya sé lo que están pensando, juguetes. Bueno, dependiendo. Puede ser el Xbox One. No sé si salió un Xbox nuevo. Estoy un poco atrasado en eso, pero digamos, pueden ser los videojuegos. Vamos a ponerlo general. Puede ser un juguete, puede ser una bicicleta. Dependiendo, todo depende de lo que el niño desea y que lo haga feliz. Y no importa si eso que lo hace feliz es algo temporal, por lo general, lo que a un niño lo hace feliz es algo temporal. Y algo que también que sucede, digamos, si usted viene y le hace un regalo a un niño que lo desea tanto, en el momento que ese niño recibe ese regalo, tal vez dice gracias, pero de repente, después de eso, se olvida de quién le dio el regalo y se concentra en el regalo. ¿No es así? Esa es la naturaleza del niño. Buscan, se concentran en el regalo y nada más. Y eso que muchas veces yo he visto que especialmente en Navidad, los niños están esperando con ansias que se le den sus regalos. Y siempre que reciben esos regalos, si está envuelto, agarran ese papel de regalo y como que si fuera su peor enemigo. Lo que les importa es llegar a ver el regalo. Y se olvida de la persona que le ha dado el regalo. Pero algo interesante es que los adultos también actuamos así. ¿No es así? Usted y yo buscamos con toda nuestra fuerza y enfoque alcanzar aquello que pensamos que nos hace feliz. De una u otra forma, usted busca algo, aquello que lo haga feliz. Y por lo general, muchas veces, o más que todo el tiempo, muchas personas emigran a este país porque buscando ese sueño americano, ese sueño que los haga feliz. Y emigramos para estos tiempos, para estas tierras. Y muchas veces también no descansamos hasta alcanzar ese sueño, eso, algo que nos haga feliz. Y no importa si es algo temporal. Y muchas veces aquellos que creemos en Dios, le pedimos a Dios que nos ayude a alcanzar nuestros deseos. ¿No es así? Le pedimos y eso es algo maravilloso porque demuestra nuestra dependencia de Él. Demuestra que nosotros reconocemos la necesidad de tenerlo a Él, de que no podemos hacer nada, nada sin Él. Y es maravilloso. Y también demuestra las bendiciones que Él derrama sobre nosotros. Y le damos gracias a Él. ¿No es así? Le damos gracias. ¿Por qué? Porque es bueno, porque Él es dadivoso, que Él no se mide para bendecirnos, especialmente si ese regalo que Él nos da es sanidad de alguna enfermedad, o si es un alivio financiero, o si es la restauración de una relación familiar. Y todos nos sentimos afortunados con eso. Todos nos sentimos que tenemos el privilegio de tener a un Dios como Él. Y nos alegramos. Y nos causa felicidad. La verdad es que cada uno de nosotros somos como esos niños que buscan la felicidad a toda costa. Y cuando Dios suple esa felicidad, le seguimos porque Él nos ha bendecido. ¿Recuerda lo que dice el Evangelio de Juan? Vosotros me amáis porque yo os amé primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó. Y muchas veces nos enfocamos más en las bendiciones que Él nos da que en la relación misma que debemos de tener con Él dentro de lo que es el Señor Jesucristo. Hoy veremos la historia de 10 leprosos que, al igual que muchas personas, buscan que Jesús les dé la felicidad que tanto anhelan. Y veremos cuál es la reacción de ellos al recibir lo que piden y cómo esta historia nos enseña a nosotros a hacer de Jesús el centro de nuestra vida, el motivo de nuestra adoración. Así que les voy a pedir que busquen en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, versículos del 11 al 19. Déjeme decirle algo. Cada vez que yo leo este pasaje, recuerdo con mucho cariño a mi suegro, porque era uno de sus pasajes favoritos.
él le gustaba predicar sobre este pasaje. Y esto me da mucho gozo porque al ver esto estoy recordando mucho las enseñanzas que él pudo sacar a través del Espíritu Santo de este pasaje. Dice Lucas 17, 11 al 19. Y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Esto es el Señor Jesucristo. Y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces, uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Oremos. Dios nuestro, bendito Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por que tu voluntad y tu verdad y tu carácter está plasmada en ella, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo, porque es el que nos abre el corazón y nuestro entendimiento para poder entenderla y abrazarla. Gracias por tu Hijo Jesucristo, porque por medio de Él, Señor, obtenemos, Padre, esta enseñanza. Obtenemos tu salvación, Padre. Obtenemos esa relación con vos, Señor. Padre Celestial, pedimos ahora que podamos, Señor, a través de tu Espíritu, entender tu voluntad, tu mensaje en esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pues si ustedes recuerdan, estamos en el libro, en el Evangelio de Lucas. Y Lucas nos recuerda que Jesús está de paso hacia Jerusalén, hacia esa meta final. ¿Y cuál es la meta final? Su sacrificio en la cruz. El Señor está pasando por esta área cerca del Jordán. Él está cruzando el territorio de Samaria y cuando entra en una aldea, recibe un comité de recepción. ¿Y por quién estaba compuesto este comité de recepción? Por 10 leprosos. Cabe reconocer, hermanos, de que él está en Samaria. Y Samaria era parte del reino del norte y los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Era como ahora lo estamos viendo, Corea del Norte y Estados Unidos. No podían verse. El solo escuchar el nombre de ellos les entraba un escalofrío, ya sea a los judíos o a los samaritanos, dependiendo quién lo mencionara. Y es en esa área donde entra el Señor en esta aldea y lo recibe este comité de recepción. 10 hombres leprosos. Usted lo puede ver en los versículos 12 y en el 13, cómo le salieron, dice, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahora, si nos podemos a pensar, ¿qué fue lo que realmente hizo que estos hombres clamaran y salieran al encuentro de Jesús? Bueno, la misma palabra dice que estos hombres eran leprosos, pero en realidad, ¿habría sido la enfermedad que los motivaba a ellos a clamar a Jesús? ¿O fue simplemente el deseo de seguirle como sus discípulos? ¿O fue simplemente el poder que él tenía para sanarlos? Hoy vamos a ver de que es el poder que Jesús tiene para sanar que hace que muchos clamen su nombre. Es el poder del Señor Jesús, el poder que Jesús tiene para sanar hace que muchos clamen por su nombre. Si los leprosos clamaron a Jesús es porque creyeron en su poder y sin duda ellos podían también haber escuchado de sus milagrosos portentos de sanidad.
porque la fama del Señor no había quedado inadvertida. Lo más importante, ellos saben que Dios está con él, porque pueden ver de que esos milagros no cualquiera los podía hacer. Tan seguido, tan prolíficos eran de que su fama, la fama del Señor había crecido. Y eso era lo importante para ellos. Sabían de que Dios estaba con él. Y por ello, por esa razón, no dudan en clamar, en apelar a la misericordia del Señor Jesús. La lepra era una enfermedad muy común en los tiempos bíblicos y también era una enfermedad muy peligrosa. Las personas que sufrían de esta enfermedad eran expulsadas de la comunidad en que vivían. Y eran expulsadas no porque esta enfermedad fuera en cierta forma contagiosa. Eran expulsados por mandato del mismo Dios. Porque Dios les decía en Levítico que cualquier persona que sufriera de flujo o fuera leproso, fuera expulsado del campamento, porque eso indicaba inmundicia. La persona que sufría de esta enfermedad tenía que ser expulsada, porque en medio del pueblo de Dios no se permitía algo que fuera inmundo. Y Dios consideraba esta enfermedad como una inmundicia. Y si vemos estas personas que eran expulsadas del campamento, siempre vivían en las afueras de las ciudades, olvidados y condenados a una vida en aislamiento y sin esperanza de encontrar un alivio o una solución o una cura a esta enfermedad, que por lo general esta enfermedad llevaba a la muerte, pues comenzaba con unas escamas en la piel. Pero con el tiempo estas escamas se iban produciendo unas llagas y estas llagas carcomían la carne. Con el tiempo, cuando avanzaba la enfermedad de la lepra, los enfermos perdían toda sensibilidad en su cuerpo. O sea que ellos podían estar sufriendo de desangrados o desmembramientos y ellos no sentían nada. Les atacaba la voz, las cuerdas bucales. Hasta llegaban a un tiempo que ellos no podían hablar. Parecían ellos entonces de una sentencia de muerte lenta y no con dolor, sino que era lo más triste, que ellos no podían entender en qué momento se iba acercando su muerte. Toda persona que sufría esta terrible enfermedad tenía que gritar también: inmundo, inmundo. Cuando miraban que una persona se acercaba, ellos tenían que advertirles: soy leproso, pero lo que gritaban ellos era: inmundo, inmundo. Así lo hacían cada vez que otra persona sana se acercaba a ellos. Así que el mayor deseo que estos leprosos tenían era ser sanados de su enfermedad. Era algo lógico. Ellos querían ser sanados. Toda persona que esté enferma necesita, desea, anhela sanidad. Y esto lo vemos en el pasaje. Estos hombres sabían quién era Jesús y lo que podía hacer. Y al darse cuenta de que Jesús estaba por entrar a la aldea, buscaron por todos los medios encontrarse con él. Se nota, como lo dije anteriormente, que sabían quién era él. Sabían su nombre y sabían además que era un maestro de fama, y ellos estaban buscando a toda costa lo que pudiera cambiar su situación. Ellos querían ser sanos. Y el poder que Jesús tenía para sanar la enfermedad fue la razón por la cual ellos clamaron su nombre. Esa fue la razón. Es tanto también el poder, vean esto, es tanto el poder de Jesús que cuando ellos claman, que le dicen: ten misericordia de nosotros, el Señor ni siquiera dice: sed limpios o algo parecido. Él no dice eso. Lo que Él les dice es: id y mostraos a los sacerdotes. ¿Pero por qué le dice eso? Id y mostraos a los sacerdotes. Es que este era un requisito de la ley de Moisés. Si ustedes leen en Levítico 14, en el capítulo 14, Dios le da instrucciones a Moisés acerca de cómo debe de tratarse esta enfermedad. Y el Antiguo Testamento prescribía que cuando un leproso era sanado de la lepra, debería presentarse ante los sacerdotes
para dar testimonio y ofrecer sacrificios específicos por su sanidad. Ellos necesitaban presentarse ante el sacerdote, pero no entraban a la ciudad, sino que el sacerdote estaba fuera de la ciudad para recibirlos. Y él los revisaba. Y una vez que los revisaba, él los instruía qué debían de ser, qué ofrendas deberían de dar por razón de su sanidad. Jesús respeta las Escrituras. Si ustedes recuerdan, el Señor dice en uno de los evangelios, yo he venido no he venido a abrogar la ley, a quebrantarla, sino a cumplirla. Y el Señor les dice esto para que ellos cumplan la ley, para no ofender a Dios quebrantando la ley. Y también para no ofender a los sacerdotes. Él está haciendo esto para que vean que Él cumplía la ley. Al parecer lo hace también con el propósito de ofrecer un testimonio masivo de su deidad, de que Él es Dios. Y los 10 hombres obedecen. Salen corriendo a buscar al sacerdote para que los restaure a toda actividad civil y religiosa. Su anhelo, el anhelo de estos 10 leprosos, está por cumplirse. Los leprosos finalmente tienen la oportunidad de clamar a Jesús, de apelar a su misericordia y de obtener sanidad que les diera la tan ansiada felicidad. Yo he visto muchas personas que por circunstancias en la vida, todo su entorno cambia, todo cambia. Si ustedes recuerdan, esta semana salió en las noticias acerca de estos hermanos Menéndez que mataron a sus padres. Ellos eran una familia de mucho caudal, o sea que ellos eran familias acomodadas, tenían dinero. Pero una vez que estos 2 muchachos mataron a sus padres, su vida cambió. Ya no podían disfrutar de la vida que ellos tenían antes. Y hasta ahorita llevan 30 años encarcelados. Su vida ya no es la misma. Y yo estoy muy seguro que por mucho tiempo ellos, en ciertos momentos específicos, ellos desean volver a tener aquella vida que antes tenían. Aquella vida de libertad, aquella vida de abundancia que ahora no la tienen. Estos leprosos se sentían así. Esa enfermedad los tenía encarcelados, los tenía limitados, los tenía condenados a una muerte lenta. Y al igual que estos leprosos, el poder que Jesús tiene para sanar trae felicidad a muchos. Los leprosos sabían que el poder que Jesús tiene para sanar les iba a traer felicidad, pero también ese poder que Jesús tiene trae felicidad a muchos, a muchos. La felicidad ha llegado para estos leprosos. Ellos están felices, están expectantes de lo que va a suceder. Y el versículo 14 dice, y sucedió que mientras iban a ver al sacerdote, dice, quedaron limpios. Esa necesidad de ser sanos, esa necesidad de ser restaurados y de recuperar sus vidas se estaba haciendo palpable, se estaba haciendo real. Era tan grande la necesidad y fe que tenían en Jesús que no dudan en obedecerle. Es más, ya me puedo imaginar que ni siquiera Jesús había terminado la frase, vayan y preséntense al sacerdote, cuando ellos ya iban corriendo. Ya iban, como dicen ahí, iban levantando polvo, iban patinando llanta, como decían unos por ahí. Puedo visualizar esa escena. Y tenían tanta fe en Jesús que no dudan en obedecerle, y el poder de Jesús hizo eso. Les dio sanidad, les dio restauración y les dio felicidad, porque iban felices. Estos 10 hombres también, fíjense bien en esto, tenían varios aspectos en los cuales coincidían, en los cuales eran similares, tenían muchas cosas en común. Primero, pues todos estaban afectados por la enfermedad. Segundo, todos ellos estaban decididos a hacer algo al respecto.
Todos habían oído acerca de Jesús y creían de que Él tenía el poder de sanarles, que por lo menos Jesús iba a demostrar misericordia para ellos. Todos apelaron a Jesús, reconociéndole como maestro o como rabino. Todos, en obediencia al mandamiento de Jesús, emprenden su camino para ver los sacerdotes. Todos son sanados. Todos son sanados. Pero en este punto es donde vemos que termina la similitud entre ellos. Que dice este versículo, y sucedió que mientras iban, dice, quedaron limpios. Ahí fueron sanados los 10. Los 10 claman, los 10 son sanados, los 10 encuentran felicidad. Pero no todos reaccionan de la misma forma. Eso nos dice que el poder que Jesús tiene para sanar hace que algunos reconozcan quién es Él realmente. No muchos, algunos. 9 de los 10 leprosos que clamaron a Jesús solo buscaban que la bendición. Ellos solo buscaban la sanidad. Sin embargo, el 10º leproso encontró algo más que sanidad física. Seguimos con el pasaje. Dice, entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. El que volvió supo que Jesús mismo era aún más grande que cualquier cosa que él pudiera hacer por él. Se dio cuenta que a través de su sanidad, ¿quién realmente era Jesús? Se dio cuenta que Jesús era el Dios mismo. Eran 10 y solo uno pudo razonar y reconocer que esa sanidad provenía de Dios. Este hombre tuvo suficiente humildad para reconocer que no era merecedor de tan grande despliegue de poder y de misericordia. Se dio cuenta que a pesar de su condición, Dios se fijó en él. Se dio cuenta que su sanidad no era lo que podía hacerlo feliz. No. Se dio cuenta que su felicidad estaba en la relación con aquel que le dio la sanidad. No en la sanidad, no en las bendiciones que podía recibir de Dios. En su libro Dios es el Evangelio de John Piper, él plantea una pregunta crítica para nuestra generación y para cada generación. No lo voy a leer de una forma como está explícitamente ahí, pero hace la pregunta de esta forma. Si usted fuera al cielo, y si en el cielo usted encontrara a todas las personas que usted ama y que estima, a todos sus amigos, si usted encontrara en el cielo la sanidad de todas sus enfermedades, la solución a todos los problemas, todos los conflictos en esta tierra, si usted encontrara el fútbol allá, si usted se hiciera un Cristiano Ronaldo o un Lionel Messi o un Maradona o un Pelé, vamos a decirlo. Si usted encontrara esto, si usted encontrara todos los disfrutes que ha tenido en esta tierra y todas las bellezas naturales que ha visto, todos los placeres físicos que ha probado, que usted no encuentre ningún desastre natural. ¿Podría estar usted satisfecho en el cielo si Cristo no estuviera allí? ¿Podría sentirse feliz al estar en el cielo sabiendo que Cristo no está allí? Espero que no. Lamentablemente, estos 9 leprosos de esta historia demostraron que ellos podían sentirse satisfechos sin Cristo. De los 10 leprosos, 9 solo querían el milagro. Ellos querían ser sanados, querían el milagro que finalmente pudiera habilitarlos a ser aceptados de nuevo por la sociedad que los echó en primer lugar.
Simplemente querían cambiar ese estatus, esa posición que tenían. Y su mayor felicidad era ser reintegrados a la vida que antes tenían. Como dicen en inglés, I just want to get my life back. Ellos no tenían interés en conocer a Jesús íntimamente. No les importaba. Su interés estaba puesto en su sanidad. No le importaba lo más mínimo darle gracias al autor de esa sanidad. Y al igual que estos hombres, y al igual que cualquier niño promedio, toda persona busca lo que les dé felicidad. Todos buscamos aquello que nos dé felicidad. Buscamos cambiar nuestra situación financiera. Buscamos mejorar nuestra salud. Buscamos alcanzar un estatus en esta sociedad que nos dé satisfacción. Otros buscan resolver sus problemas, sus conflictos familiares, sus conflictos sociales, sus conflictos espirituales. Y en Jesús, todo ser humano puede encontrar la solución a todos estos problemas. Todos. Lamentablemente, hay falsos maestros predicando acerca de que Jesús puede cambiar todas estas situaciones y enseñan que el propósito de clamar a Jesús está en alcanzar ese alivio a todas estas situaciones. Predican de que el motivo para que usted llegue a Jesús es porque Él le va a dar sanidad, le va a sanar todas sus enfermedades, que Él le va a dar prosperidad, que Él le va a dar poder para resolver todo conflicto que usted tenga en la vida. Y esa es la razón por la cual usted debe de buscar al Señor Jesucristo. Clamar a Él. Pero Jesús nos muestra su poder para que le adoremos por quien realmente es Él. Jesús nos muestra su poder para que le adoremos por quien realmente es Él. Versículo 17 en adelante. Respondiendo Jesús dijo, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero, o sea, este samaritano, el enemigo de los judíos. En otras palabras, los otros 9 eran judíos. Y el Señor le dice al samaritano, al extranjero, al hombre odiado por los judíos, levántate y vete, dice. Escuche bien esto. Ya el samaritano estaba sano físicamente, pero el Señor le dice, levántate y vete, tu fe te ha sanado. ¿Cómo es esto? Está sano y el Señor le dice, levántate y vete, tu fe te ha sanado. El Señor no está hablando de esa sanidad física porque Él ya estaba sano. El Señor le estaba diciendo, tu alma está sana del virus de la muerte, del virus del pecado. Podés tener salvación. Tenés salvación. Podés tener una relación conmigo. Y este es el propósito de su poder sobre nosotros. El poder que Cristo despliega sobre el ser humano es para que nosotros le conozcamos tal y como realmente es Él, Dios y Señor de todo. La realidad es que Jesús quiere que usted experimente su poder para ver quién realmente es Jesús. Para que usted se concentre en Jesús y no en las bendiciones que usted recibe de Él. Que usted adore a Jesús porque Él es Dios, no por lo que usted saca provecho de Él, no por lo que el Señor le da a usted. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, vemos la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando ellos estaban a punto de ser arrojados al fuego porque no se inclinaron a la estatua de Nabucodonosor, le dijeron al rey que el Señor los salvaría de ese horno de fuego ardiendo donde iban a ser tirados. Pero también dicen, aun cuando el Señor
No lo haga porque le dijeron, el Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, dice, aun si Dios no nos libra de tu mano, de ese horno, no te serviremos, no nos postraremos a esa estatua. ¿Sabe qué pasa aquí? Que la relación que tenían estos muchachos se construyó sobre lo que Dios, no es lo que Dios podía hacer por ellos, sino sobre quién era Dios. Habían entendido que Dios es el único que merece la honra, la gloria y el honor. Y ellos se centraron en eso, no en lo que podían recibir de Dios, porque las cosas que recibimos de Dios es algo extra, hermanos. Eso es su misericordia, esa es su gracia, esa es su bondad, ese es su amor. Pero eso no constituye solamente Dios. Dios es santo, Dios es creador de todo. Dios merece nuestra adoración y nuestra alabanza. Él no nos está rogando que le adoremos. Él no nos dice, te voy a bendecir para que me adoréis. No nos está diciendo eso. Si usted lee antes de este capítulo, en el capítulo 17, hay otra parábola, el deber del siervo. Si usted lee versículos 7 al 10, vean lo que dice. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacenta ganando, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? En otras palabras está diciendo, ¿quién de ustedes, a sus discípulos les está diciendo, quién de ustedes si tiene un siervo, un esclavo, vamos a ponerlo, después de que pasa todo el día arando, sembrando para ustedes o cuidándoles el ganado, cuando viene de trabajar, todo aporreado después del día bajo el sol, todo cansado, le van a decir ustedes, sentate que te voy a servir porque me has trabajado mucho? No. Dice, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. En otras palabras, no le van a decir ustedes, le dice el Señor a sus discípulos, no le van a decir ustedes a este siervo, primero servime, cociname. Deja que yo coma y que beba. Ya después de que he cocinado, de que ya tengo el estómago llenito, bien tranquilo, ahora sí, cocinate y servite vos. No lo vas a hacer hasta que me sirvas a mí. Dice el 9, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Le está diciendo al esclavo, le dice, gracias porque me has servido. Estoy muy agradecido. No. Ese es tu deber. Ese es el deber del esclavo. Así también, dice el versículo 10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Escuche bien esto. Muchas veces buscamos al Señor pensando en que Él nos libere, que Él nos supla todas nuestras necesidades. Y por eso le alabamos. Y esa debe de ser nuestra reacción. Aún así, mucha gente no lo hace. Y se portan ingratos porque no le reconocen a Dios su poder y su gloria. Y aún aquellos que simplemente hacen todo lo que el Señor pide, demanda, por obediencia, y simplemente lo hacen eso por obediencia y no dan un paso más allá, como dice en inglés, go the extra mile, caminan una milla más para agradar a su Señor. Eso los hace siervos malos. Cuando nosotros buscamos al Señor por conveniencia, eso no es agradar a Dios. No se equivoque. Pero lo bueno es que el cristiano, muchos cristianos buscan al Señor porque Él es Dios, porque Él merece toda la honra, la gloria y el honor. Acabamos de cantar ese canto. Hijo de Dios recibe hoy toda la gloria, la honra y el honor. Él lo merece y merece más que eso.
Ya sea que Él nos bendiga o no, Él merece toda la honra, la gloria y el honor. La palabra dice también que cuando el Señor venga, dice, toda rodilla se doblará. Aquel que odia al Señor y aquel que lo ama se van a doblar ante el Señor, se van a postrar, se van a humillar. Sea que lo amen o no, lo van a hacer porque Él merece toda la honra y la gloria. Y eso debe ser nuestro motivo. Eso debe de haber en nuestro corazón. El agradecimiento debe de ser una sola parte. Pero debe de haber en nuestro corazón el deseo de honrarle y glorificarle por lo que Él es. No solamente por lo que Él ha hecho por nosotros. Cristo vino a dar su vida por nosotros. Hace una semana celebramos eso. Celebramos la honra, la gloria y el honor a nuestro Señor Jesucristo porque dio su vida por nosotros en la cruz. Es tanto su amor que no lo merecemos. Y Él lo hizo. Él se sacrificó. ¿Qué dice Romanos? Lo leí hace un par de semanas. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor desea eso. Dios desea sanarnos. Y es su promesa. Pero no lo hace para sobornarlo a usted, para que usted le honre. ¿Y sabe qué es lo precioso? Que a pesar de que nosotros llegamos humillados ante el Señor, pidiendo que nos sane, reconociendo la salvación, reconociendo lo bueno que Él es, a medida que nosotros vamos creciendo en su palabra, encontramos eso. Encontramos que Él merece toda la honra y el honor porque Él es Dios. Sadrach, Mesach y Abednego no les importaba si ellos se iban en una barbacoa ahí. Aún así, ellos iban a seguir dándole honra y gloria al Señor. El Señor nos ama. Nos ama. Y ese amor que Él mostró en la cruz es el principio para nosotros. Y debe de ser el motivo de ver a Dios a través de Jesucristo en su poder. El motivo de nuestra adoración. Y aparte, nuestra vida debe de ser un sacrificio vivo. Porque en vez de obligarnos a que le adoremos, Él nos llama con una voz amorosa, porque es por amor que Él lo hace, porque somos su creación. Yo no sé qué haría si yo estuviera en el cielo y no tuviera a mi Señor Jesucristo a quien darle honra y gloria. Y necesitamos comenzar desde ahorita a darle la honra y la gloria. ¿Y cómo lo hacemos? Nos reunimos, pero a la vez damos frutos para que Él se glorifique. Oremos.